Hablar en esta ocasión, como ya lo hemos hecho en otros espacios y en otras oportunidades, del tema migratorio. ¿Por qué es importante hablar? Porque pues también somos un estado fronterizo, porque esta realidad se vive en nuestra entidad con migrantes que se quedan de pronto varados. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las alternativas y hacia dónde hay que dirigir estos esfuerzos para atender esta situación? De esto nos va a platicar esta mañana Humberto García Jiménez. Él es doctor e investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, a quien agradecemos pues que nos haya tomado la llamada en esta ocasión. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Humberto? Buen día. Muy buenos días, Nidia. ¿Cómo le va? Buenos días, saludos al Muy auditorio. bien, ¿no? Muchísimas gracias por poder conversar con nuestra audiencia sobre este tema. Ya sabemos lo que está pasando en ciudades fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez. De pronto hay muchos migrantes y ante esta situación muchos llegan a Nogales, Sonora. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Platíquenos, por favor, del contexto de las personas deportadas, de estas personas que también exigen atención acá del lado nuestro. Sí, mire, Nogales tradicional, históricamente ha sido un punto importante de cruce fronterizo, tanto de los que vienen del sur como de los que deportan del norte. En los últimos 10 años, más o menos, Nogales, por la frontera de Nogales han estado cruzando deportados más de una tercera parte de la población migrante. Tan solo en cifras, por ejemplo, para el 2022, 34,151 personas, solamente mexicanos han estado deportándose por Nogales. Y para el 2024 tenemos una cifra aproximada de 32,000 de estimaciones. Esto equivale a un promedio de 2,600 personas por mes, que por día estaríamos hablando entre 90 y 100 personas diarias que están regresando de Estados Unidos. Uh-huh. Ok, es una situación importante la que se está viviendo, que me parece pues también tiene que ver con toda el tema, pues, lo que ha hecho Estados Unidos, pues, ¿no? Que de manera exponencial ha incrementado estas deportaciones o repatriaciones. Ahora, ¿qué deben de hacer las ciudades fronterizas? ¿Qué hace, por ejemplo, Ciudad Juárez, Tijuana? ¿Qué hace Nogales? ¿Qué se debería de hacer también ahí? Bueno, acá un estudio que estamos elaborando en el Colegio de la Frontera Norte es un equipo de investigación en el que colaboro con otros investigadores de Tijuana y Juárez. Lo que estamos detectando que una práctica adecuada sería la integración de un centro de migrantes que permitiera gestionar de manera adecuada este flujo migratorio, dado que los albergues, por ejemplo en Nogales, existen aproximadamente 809 lugares con los albergues que se encuentran, pero pues es evidente que ante el flujo continuo que tenemos no es suficiente. Entonces, un centro de integración de inmigrantes sería por lo menos un principio para atender a esta población, que dicho sea de paso, también sería una población que pudiera ser empleada o incorporarse de manera laboral, aunque sea temporalmente, a la industria maquiladora, que es la que normalmente tiene un 10% de plazas disponibles. Ok, dice 809 albergues en Nogales tan No, solamente. 809 lugares. Lugares, Lugares lugares que funcionan, pues, ¿no? De que cierta manera. funcionan. Ok, Ajá, ¿no? eso es el resultado de una investigación que hicimos en el 2020 aproximadamente. Uh-huh. Entonces son 809, imagínense, para 32,000 personas que están llegando anualmente, nada más solo de mexicanos, pues es evidente que ahí hay un desfase bastante importante, ¿no? Claro, y este centro de migrantes, ¿qué debería de tener y cómo debería, desde su punto de vista, funcionar? Bueno, un centro de integración de migrantes con todas las problemáticas que pudiera tener, sería un punto nodal para que los organismos internacionales, por ejemplo, la UIN, la ACNUR, la Secretaría del Trabajo y todas las secretarías involucradas para la gestión migratoria, permitiría, por ejemplo, dar servicios de alimentación, servicios de salud, incluso servicios educativos, porque mucha de esta población que está regresando no son personas solas, sino son personas acompañadas con niñez. Y lo que ya están haciendo algunos albergues en Nogales es incorporar a la población migrante en algunas actividades laborales. Uh-huh. Pero dado que no tienen documentos oficiales para trabajar y no hay un sistema de validación de competencias y capacidades, pues estas personas normalmente se emplean en trabajos informales, ¿no? Uh-huh. Entonces, un centro de integración de migrantes permitiría, pues, ahora sí que integrar todos estos servicios, pero al mismo tiempo propiciar una inserción laboral que, aunque temporal, pudiera ser
enriquecedora para la ciudad. ¿Y quién sería el ente, la institución o el organismo encargado de velar por el funcionamiento de este Centro de Integración de Migrantes? Bueno, por principio de cuentas, es una coordinación interinstitucional, donde obviamente el Instituto Nacional de Migración es importante, la Secretaría del Trabajo sería otra entidad importante, por parte de los organismos internacionales, la ACNUR, la Agencia Internacional para los Refugiados de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y las organizaciones civiles que ya existen en Nogales, pero que con este centro pudieran aglutinarse los esfuerzos. Es decir, no es que no se esté haciendo nada, se está haciendo, pero lo que consideramos es que un centro permitiría eficientizar el uso de los recursos para esta población. Claro, ¿y qué ocurre en estos momentos o qué está pasando, Humberto, con estos migrantes varados que se encuentran en estos lugares, en estos sitios? Más o menos cuánto tiempo duran ahí varados y posteriormente qué ocurre, si logran su cometido de llegar a Estados Unidos o México los deporta. Bueno, ahí hay toda una plétora de historias, ¿no? Cada caso es un caso, como dicen los sociólogos. Claro. Pero lo que sí es evidente es que anteriormente, digamos, antes de la pandemia, los tiempos de traslado que permanecían en los albergues eran muy pocos, era una semana más o menos. Pero después de la pandemia del COVID y pues el cierre de la frontera y todo lo que ha implicado la política antimigratoria en Estados Unidos, pues han hecho que la población migrante esté atrapada, de alguna manera están atrapados en la ciudad fronteriza, es decir, no es el destino Nogales, no es el destino Juárez, no es su destino Tijuana, sin embargo, permanecen por más tiempo y esto está presionando mucho la capacidad de atención local. En el caso de Nogales es muy evidente, ¿no? Los albergues no tienen recursos federales, no tienen recursos estatales, entonces prácticamente son donaciones de la sociedad civil quienes están solventando esto. Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, los tiempos de espera, en el caso de los que van a solicitar asilo, se han ido hasta más de un año, ¿no? Los tiempos de espera, mientras que los tiempos que para cruzar, pues también esto ha implicado pues la elevación de costo para poder cruzar de manera irregular. Ok, está interesante esto que nos comparte Humberto. Estamos platicando con Humberto García Jiménez, doctor e investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. ¿De qué manera repercute o cómo se ve esta presencia, pues, de migrantes varados en estas ciudades ya en la vida cotidiana de la población? Es decir, ¿cómo se nota o cuáles serían las repercusiones? Bueno, la repercusión en principio pues es que incrementa la vulnerabilidad sobre un sector de la población que está caminando por la ciudad, ¿no? O sea, uno puede ver en la ciudad de Nogales de repente incluso población africana, población haitiana, cubanos, venezolanos, y entonces ese es un principio, ¿no? Los que no tienen albergues, algunos, sobre todo los cubanos y venezolanos, tienen capacidad para rentar algunos departamentos o algunos cuartos que hay por la ciudad. Esto, de alguna manera, sin ser el único factor, ha hecho que las rentas, por ejemplo, en Nogales se incrementen, ¿no? Digo, por otros factores, pero este es uno de ellos, ¿no? Entonces, sí hay por ese lado. Y por el lado del enriquecimiento del tejido productivo y social, pues la comida, ahora ahí vemos cada vez más variedad de comidas en Nogales, poco a poco se está llegando comida de otro tipo que no se veía antes en la zona, y entonces esto, si yo por eso insisto, si lográramos hacer una gestión más optimizada de esta población, pudieran ser más integrados dentro de nuestro tejido productivo en Nogales. Ok, ¿cuáles serían las principales nacionalidades que se han logrado identificar, ¿no? De personas o migrantes varados ahí en Nogales? Bueno, además de los mexicanos, que es una proporción importante, porque esta migración de mexicanos ahora es producto de lo que se le conoce como la migración forzada, es decir, es un desplazamiento interno que viene principalmente de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, principalmente de las zonas más peligrosas del país. Otra nacionalidad que está muy presente son los guatemaltecos, los cubanos, colombianos, peruanos, brasileños, venezolanos, haitianos, y estamos observando también población que viene de otros continentes como la India y alguna población africana. También hemos documentado, de acuerdo a las estadísticas del CBP,
que hay una proporción importante de chinos que están siendo deportados. Entonces, pero el detalle es de que como no se conoce y no hay un centro de integración de migrantes, solamente podemos contabilizar historias y verlos en la ciudad y verlos por aquí y por allá, pero un centro de integración permitiría justamente aquilatar cuál es el aporte y eficientizar el cuidado que se pueda tener a esta población. Muy bien, pues está muy interesante esto que nos comparte el doctor Humberto García Jiménez, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Ustedes pues están llevando a cabo, como nos comparte, estos estudios. Ahí está el análisis también que han venido haciendo y está pues también sobre la mesa el tema del Centro de Integración de Migrantes. ¿Hay varios centros en el país o la idea de establecerlo sería porque justamente no tenemos ninguno, doctor? Bueno, en Nogales, en Sonora, sería el primero, pero estos centros ya operan por ejemplo, en Ciudad Juárez, Leona Vicario, y en Tijuana también está operando un centro. Pero bueno, ahí estamos hablando de dos ciudades donde el flujo migratorio evidentemente es mucho mayor que por Nogales, pero aquí lo que llama la atención es que la proporción de población que está llegando para ir a Estados Unidos y la proporción de población que está retornando o siendo deportada de Estados Unidos es muy grande para la infraestructura que tenemos en Nogales. Entonces, por eso la necesidad de un centro de integración. Muy bien, pues ahí está entonces sobre la mesa. Esperemos que se atienda y que se tome en cuenta pues esta situación. Por lo pronto, pues muchas gracias, doctor. ¿Algo más que usted quisiera agregar? No, pues agradecer, Nidia, tu colaboración, tu invitación a poder compartir. Para nosotros en el Colegio de la Frontera Norte es muy importante estar en comunicación con ustedes justamente para dar cuenta de los resultados de nuestras investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Humberto García Jiménez, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, saludos.